En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el video anterior para este día de retiro, nombramos algunas actitudes que el padre Jacques Philippe en su libro Tiempo para Dios son necesarias para adquirir y de algún modo capacitarnos para recibir la gracia de la oración. Jacques Philippe decía que estas son la fe y confianza, la fidelidad y perseverancia, la humildad y pobreza de corazón y finalmente la pureza de intención. En el video anterior explicamos la primera de estas actitudes y ahora seguiremos con el resto de ellas. Debemos entonces darnos cuenta que otra de las actitudes fundamentales para alcanzar la gracia de la oración es la fidelidad o perseverancia, que es aquello en lo cual debemos luchar sin bajar los brazos. Bien lo dice el padre Philippe. Lo que importa sobre todo no es conseguir una oración hermosa y gratificante, rica en ideas y sentimientos profundos, sino una oración fiel y perseverante. Eso es lo importante. Perseverar en la oración. Continuar. No bajar los brazos. Dicho de otro modo, continúa el padre Philippe, no hay que fijarse en la calidad de la oración. Hay que fijarse ante todo en la fidelidad en la oración. La calidad será fruto de la fidelidad. Debemos ser fieles a la oración, a ese rato de tiempo que diariamente dedicamos a Dios y que jamás debemos dejar de lado. Nuestra primera victoria en la vida de oración debe ser la de perseverar en el propósito de dedicar un tiempo exclusivamente a Dios. Dedicar un tiempo exclusivo a Dios. Por eso debemos ser fieles a esos 15 o 30 minutos o incluso a esa hora que diariamente le dedicamos a Dios. Me lo tengo que proponer seriamente, todos los días, dedicar un tiempo para Dios. 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora sería lo ideal. Pero tiene que estar ese momento exclusivo para Dios. Ya sea a la mañana, cuando me levanto, o después de trabajar, cuando vuelvo a casa. Encontrar ese momento. Si soy una madre de familia, tengo que también encontrarlo cuando los chicos duermen, cuando la casa está más tranquila. Tengo que encontrar esos 15 minutos, 20 minutos en los que me dedico exclusivamente a Dios. El demonio conoce el riesgo, dice el padre Philippe, y trata de impedir a cualquier precio nuestra fidelidad a la oración. Sabe que el que es fiel a la oración se le escapa, o al menos está seguro de que algún día se le escapará. Entonces hace todo lo que puede para impedir esa fidelidad. El demonio lucha en contra de nuestra perseverancia en la oración, de que todos los días recemos. Continúa el padre Philippe, como tendremos ocasión de repetir con frecuencia, la oración en definitiva no es otra cosa que un ejercicio de amor a Dios. Y para nosotros, seres humanos inmersos en el ritmo del tiempo, no hay amor verdadero sin fidelidad. La oración como ejercicio de amor de Dios. Y como el amor siempre supone fidelidad. Por eso la oración supone fidelidad. ¿Cómo pretender, se pregunta el padre, amar a Dios si no somos fieles a la cita de la oración? Si realmente queremos progresar en nuestra vida cristiana y ser santos, debemos luchar para que la oración sea un hábito.
Que no sea una excepción. Que no sea una excepción ese momento que se saca con gran esfuerzo de entre otras actividades, sino que forme parte del ritmo normal de nuestra vida. Y que su lugar en ese ritmo no se discuta jamás. No se discute. No lo negociamos a ese momento que es exclusivo para Dios, que lo llamamos oración. No debemos acortar el tiempo fijado a la oración. Me propuse rezar todos los días 15 minutos. 15 minutos. Y entonces rezo 15 minutos. No 13, 14. No, 15 minutos. San Ignacio suele decir, si quiero acortar la oración, entonces la alargo. Eso es hacer lo que se llama el ascere contra, hacer lo contrario. Y hago entonces 16, 17 minutos. Pero basta con hacer los 15. Tengo que hacer 15 minutos, no menos. No acortar la oración. Hay que ser fieles a la oración. No debemos acortar el tiempo fijado a la oración, aunque ésta sea árida o difícil, porque de lo contrario la oración no dará su fruto. Hay que conseguir el hábito de la oración. Seamos fieles a la oración, a ese propósito que nos hemos hecho de dedicar un tiempo exclusivamente para Él. Démosle prioridad, seamos serios en este trabajo de perseverar en la oración. Ser serios, el trabajo de perseverar en la oración. Fidelidad y perseverancia entonces es otra de las actitudes necesarias para aprender el arte de orar mentalmente. O, como ya lo hemos dicho en el primer video, para capacitarnos a recibir la gracia de la oración, porque la oración es una gracia. Otra de estas actitudes es la humildad. Ya mencionamos algo, pero querríamos profundizar en este aspecto. Humildad. Como ya lo hemos dicho, la humildad es otra actitud muy importante para la oración mental, ya que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio, al orgulloso, pero da su gracia a los humildes. Conocemos muy bien el relato del Evangelio, cuando Jesucristo ve al sacerdote y al publicano rezando al fondo del templo, y los ve como diferentes tipos de oración. Uno era engreído, no veía sus virtudes como venidas de Dios, sino que se consideraba él mismo la fuente de su santidad. Pero no así el otro, que recostado sobre sí mismo, en el suelo, decía muy bien que era pecador. Y la oración le fue aceptada. Así nosotros. Por eso, Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. La humildad es ciertamente necesaria para perseverar en la oración, ya que ésta nos evidencia nuestras miserias. La oración mental en la cual no se ponen de manifiesto nuestras habilidades o talentos, ni tampoco tenemos la sensación de hacer algo útil, es muy humillante. Cuesta rezar mentalmente. En la soledad y el silencio frente a Dios nos encontramos solos y sin apoyo frente a nosotros mismos y a nuestra pobreza. Solos, sin apoyo. Muchas veces sucede así. Por eso el humilde es el que persevera en la oración. La oración mental revela muchas veces nuestros defectos, incapacidades, miserias y las heridas de nuestra memoria e imaginación. Ciertamente la oración mental muchas veces nos da muchos buenos sentimientos, nos llena de consolaciones y alegrías, pero son pocas esas veces. La gran mayoría de veces en la oración mental vemos nuestros defectos bien claros, nuestras incapacidades, miserias,
Por eso es difícil perseverar. Muchas veces recordamos nuestros pecados, fracasos y nos inquietamos por el futuro. Por eso la oración se vuelve muchas veces un ejercicio muy purificante y humillante, del cual queremos muchas veces huir y escapar. Pero ahí está lo importante. No escapar a la oración, no huirle, aunque cueste, aunque sea humillante. Tenemos que perseverar. El humilde persevera. Es el hombre humilde entonces el que persevera y sigue adelante, porque es consciente de su pobreza y su debilidad. No le escapa a la oración el hombre humilde. Como no pone la confianza en sí mismo, sino en Dios, el humilde no se desanima jamás. Y al fin de cuentas, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Perseverar. Y solo vamos a perseverar si somos humildes. Y recordemos la frase de Santa Teresa de Jesús que hemos citado al principio de este retiro en el video anterior. Todo el edificio de la oración se basa en la humildad. Todo el edificio de la oración, toda nuestra vida de oración se basa en la humildad. Asimismo, el humilde, al considerarse pecador, porque a fin de cuentas todos somos pecadores, busca la oración porque necesita de ella. El humilde busca la oración porque realmente necesita rezar. No es que le estoy haciendo un favor a Dios, cumpliendo una obligación. No, yo soy el que necesito la oración. El orgulloso, por otra parte, cree poder prescindir de la oración. No necesito rezar. Y se pregunta al padre Philip, ¿quién nos curará de nuestras infidelidades y pecados, sino el Señor misericordioso? ¿Dónde encontraremos la salud de nuestra alma, si no es en la oración humilde y perseverante? No tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, dijo nuestro Señor Jesucristo. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Cuanto más enfermos nos sentimos de esa enfermedad del alma que es el pecado, más debe incitarnos eso mismo a hacer oración. Cuanto más heridos estamos, más derecho tenemos a refugiarnos junto al corazón de Jesús, dice el padre Philip. Otra de las actitudes que mencionamos y que son necesarias para conseguir la vida de oración es la pureza de intención. La pureza de intención. Ahora bien, esto también puede llevarnos a caer en una de las tentaciones más comunes que tenemos cuando rezamos mentalmente. Esto de que necesito rezar, entonces voy a la oración porque necesito de la oración. Eso está muy bien y es propio de lo humilde. Pero a veces este necesitar la oración puede llevarnos de algún modo a una tentación, que es la de querer buscar autosatisfacción, el sentirnos bien, el estar consolados. Entonces voy a la oración buscando un consuelo. Entonces, ¿qué va a pasar? El día que no tenga el consuelo, no voy a ir a rezar. Claro, la oración es necesaria para nosotros, la necesitamos. Pero no en el sentido de que necesitamos un consuelo, porque la oración no es eso. La oración no es un consuelo. La oración no es buscar autosatisfacción, el sentirme bien o el estar consolado. Si es así, entonces nuestra oración no tiene pureza de intención. O sea, cuando decimos pureza de intención, estamos diciendo que la oración que hacemos no debe ser hecha para gratificarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Rezo para agradar a Dios, porque Él quiere que rece. De tal modo que si no quiero rezar, porque estoy cansado,
no tengo ganas, no me siento bien, igualmente voy a rezar. Porque la oración para mí es, en primer lugar, un acto de amor que le hago a Dios. Lo hago para agradarle a Él. La oración no debe centrarse en uno mismo para encontrar un placer personal en ella, dice el padre Philip, sino para complacer a Dios. La oración es simplemente eso, como si fuese una vitamina espiritual. Pero la oración es mucho más que eso. Es otra cosa. Es buscar a Dios sinceramente y querer entrar en comunión con Él. Buscar a Dios sinceramente. Querer entrar en comunión con Él. Claro, muchas veces esto va de la mano con un incremento de fuerzas y valor, por supuesto. La oración nos da valor, fortaleza, coraje, alegría. Pero no rezamos simplemente para obtener estas gracias. Rezamos principalmente y sobre todo para agradar a Dios. Ahora bien, si vivimos esta pureza de intención sinceramente, jamás nos vamos a desanimar si nuestra oración no es como nosotros quisiésemos. El que ama a Dios con absoluta pureza no se inquieta, dice el padre Philip. Si la oración le resulta difícil y no obtiene ninguna satisfacción de ella, no hace un drama. Se consuela enseguida diciéndose que lo que cuenta es el hecho de dar su tiempo a Dios gratuitamente, de proporcionarle una alegría. Aquí estoy, he venido a rezar. Vayamos entonces a la oración con esta idea, con el deseo de proporcionarle una alegría. Proporcionarle una alegría a nuestro Dios y no a buscarnos a nosotros mismos. Debemos perseverar en la oración y buscar solo a Dios. Solo a Dios. El demonio siempre querrá distorsionar nuestros deseos y propósitos durante la oración y hará todo lo posible para que nos olvidemos de Dios y pensemos más en nosotros mismos. ¿Cuántas veces vamos a la oración y nos pasamos ese rato de oración pensando en nosotros mismos? Y la oración, en vez de ser ese trato de amistades con Dios, no es más que un reflexionar sobre nuestras personas. Es una introspección, simplemente. Estas son entonces las actitudes que el padre Jacques Philippe menciona en su libro Tiempo para Dios, que de algún modo nos hacen capaces de recibir la gracia de la oración. Estas actitudes son fundamentales. Y son actitudes que debemos vivir tanto fuera de la oración como dentro de ella. De tal modo que nosotros tenemos fe, aun cuando no estamos rezando propiamente, y tenemos fe en la providencia de Dios, en su plan para con nosotros, en su paternidad amorosa. Teniendo este tipo de fe fuera de la oración, dentro de la oración también tendremos una fe fuerte y vigorosa. Lo mismo con la fidelidad y perseverancia. Queremos perseverar en la oración, perseveremos también en los otros propósitos, en nuestras prácticas de caridad, fidelidad a la palabra dada. Si queremos también crecer en la oración, tenemos que tener la actitud de la humildad. Sí, seamos humildes dentro de la oración, pero también fuera, porque si no somos humildes fuera de la oración, jamás lo seremos dentro. Tenemos que también tener pureza de intención para tener una oración seria. Pero la pureza de intención también la tenemos que tener fuera de la oración. De tal modo que mi vida fuera de la oración me ayude a la oración misma que estoy haciendo. La oración es parte de mi vida.
y mi vida es parte de mi oración. Hasta aquí el segundo video para este día de retiro. Y en el próximo video hablaremos algunos puntos más, siguiendo este hermoso libro, Tiempo para Dios, del Padre Jacques Philippe. Dios los bendiga.